Bueno, buenas noches. Procedo a realizar la presentación del trabajo de investigación de la materia Ser Humano y Entorno. Yo soy la alumna Valentina Rocío Merlo. Bueno, comenzamos. Los contenidos a tratar los resumí bastante, como para que se vean las consignas. Vamos desde la comunicación con el entorno hasta alteraciones de la vía óptica, el aparato ciliar, el fondo de ojos. Comenzamos. En primer consigna, eh, se nos pide explicar cómo nos comunicamos con el entorno a través de aferencias, eferencias y sitios de control. Bien, nos comunicamos con el entorno a través de un ciclo continuo de información. Todo comienza con los estímulos sensitivos del ambiente, los cuales mediante un proceso de transducción se transforman en energía eléctrica. Esta energía viaja por las vías aferentes hacia los sitios de control. Si la información llega a la corteza cerebral, se vuelve consciente. Si queda en niveles subcorticales o viscerales, hablamos del sistema vegetativo o autónomo, que el profe lo define como el sistema del más, o sea, el sistema simpático para la lucha o la huida, o el sistema del menos, que es el parasimpático para ahorro de energía y digestión. La memoria como filtro, es decir, la respuesta al entorno depende de nuestra memoria. Tenemos dos tipos de memoria, la memoria explícita y la implícita. La explícita se almacena en la corteza, especialmente en el prefrontal, y es la que podemos explicar con palabras. Y la memoria implícita, también puede llamarse procedimental, se graba en los ganglios basales y el cerebelo. Es la memoria de hacer, como por ejemplo andar en bici, ya que no se explica, sino que se muestra. Y finalmente el sistema va a generar una respuesta a través de las vías eferentes hacia los músculos o glándulas para interactuar con el mundo. Bien. Estructura interna del cerebelo y las fibras de conexión. Acá tenemos dos preparados anatómicos de corte axial del cerebelo, del encéfalo. Así que podemos observar la organización de la sustancia blanca, que sería todo esto que se ve un poco más oscurito, todo lo que rodea todo lo que es la corteza. Acá se ve un poquito más oscurito también. Y la sustancia blanca, que es esto que se ve acá en amarillito, y acá que se ve también un poquito gris, un poquito blanco. Bien. Eh, Ahora sí, vamos a hablar de las fibras de conexión. ¿Sí? Las fibras de conexión comisurales van a unir ambos hemisferios. La más grande es el cuerpo calloso, que lo encontramos acá. Tenemos la rodilla del cuerpo calloso, marcado en amarillo. Pero también existe la comisura anterior y la comisura posterior. El profe menciona que una persona puede nacer sin cuerpo calloso y ser funcional, ya que las otras comisuras van a cumplir su función, van a suplementarla. Bien, y las fibras de proyección, como lo es la cápsula interna, que la marcamos acá, la rodilla de la cápsula interna, acá y acá en verde. Acá está el rodete del cuerpo calloso, que lo estábamos hablando recién. Bien, la cápsula interna que va a comunicar la corteza con la médula. También tenemos el brazo anterior, que es fundamentalmente motor. El brazo anterior está marcado acá como BA, el brazo anterior de la cápsula interna, brazo anterior de la cápsula interna y el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el brazo anterior es fundamentalmente motor por la vía piramidal, mientras que el posterior es mayormente sensitivo. Bien, ahora tenemos el fascículo arqueado y la ínsula. ¿Por qué? Porque las fibras de asociación van a conectar áreas del mismo hemisferio. Nuestra estrella acá va a ser el fascículo arqueado o también llamado fascículo arcuato, que va a unir el área de Wernicke, que es la comprensión, con el área de Broca, la expresión. Como dice el profe, entendemos por detrás y expresamos por adelante. En cuanto a los ganglios basales y el
claustro son los encargados de prender y apagar el movimiento. Y el profe nos cuenta que el claustro actúa como el encendido de la corteza, preparándola para que los ganglios basales inicien el movimiento. La ínsula se esconde tras el opérculo y se le conoce como el quinto lóbulo. Su función es vital, ya que relaciona lo visceral con lo sensorial, permitiendo reconocer nuestro entorno interno y externo. Citología y fisiología neuronal. La neurona es una unidad metabólica activa donde el transporte es clave para la vida celular. Acá vamos a recordar las partes de la neurona. Si bien esto es una imagen no real, acá tenemos unas hermosas imágenes histológicas. Acá tenemos sus partes de la neurona de la corteza cerebral, pero de un ratón, teñida con la técnica de Golgi. Y acá tenemos a las neuronas y glía en el encéfalo. Bien. Estructuras de transporte. Bueno, los microtúbulos y las proteínas asociadas, como es la proteína tau, son las vías del tren y los vagones que van a mover organelas. Tenemos dos tipos de flujo axónico, el flujo anterógrado y el retrógrado. El anterógrado es del cuerpo al axón, que transporta nutrientes y neurotransmisores. Y el retrógrado va del axón al cuerpo. Es la vía que utilizan los virus como el de la rabia o el herpes zóster, también llamado culebrilla, para invadir el sistema nervioso central. También es vital para la reconstitución de los nervios tras una lesión. Cuanto más cerca al cuerpo neuronal sea la lesión, mejor va a ser el flujo para reparar el axón. En cuanto al potencial de acción y la relación con la materia de transporte e intercambio, o sea, el transporte iónico, se va a iniciar cuando se abren las compuertas del ion sodio y las concentraciones bajas de sodio extracelular van a provocar graves signos neurológicos. La velocidad de este impulso depende de la mielina, que es producida por los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Acá están las células de Schwann. Bien, ahora vamos a hablar de los neurotransmisores y las vías de recompensa. Bueno, acá el profe nos destaca 4 neurotransmisores esenciales para el aprendizaje y la conducta. Primero tenemos a la dopamina, que es producida en el área tegmental ventral. El núcleo accumbens, que está ubicado bajo el septum, es el centro de la recompensa y las adicciones. Nos da satisfacción al aprender algo nuevo. Como dato clínico tenemos que la vía túbero y fundibular va a regular la prolactina. Su alteración por fármacos puede causar galactorrea. También tenemos, en segundo lugar, a la serotonina. Esta es producida en los núcleos del RAFE. Regula el estado de ánimo, la motivación para aprender y mitiga el dolor en la médula. Acá tenemos su ubicación y la distribución de los núcleos del RAFE en el tallo encefálico. Acá están marcados con la letra B. En tercer lugar tenemos a la noradrenalina, que es del locus coeruleus y es el neurotransmisor de la atención. El ciclo sueño-vigilia, las respuestas al estrés, el miedo y la memoria. Acá está marcado y estas son como sus vías. En cuarto y último lugar tenemos a la acetilcolina, que es fundamental para la memoria reciente en el hipocampo. Bien. Tronco del encéfalo y pares craneales. En el tronco residen núcleos que coordinan funciones vitales y sentidos. El núcleo ambiguo, está marcado acá, va a controlar los pares 9, 10 y 11. Es el centro de la deglución y el vómito. El 9 abre la boca, el 10 protege a los pulmones y el 11 va a posicionar el cuello. El tracto del fascículo solitario, que está acá, fascículo solitario, y este sería su tracto, va a recibir la sensibilidad del gusto, que son los pares 7, 9 y 10. El gusto es la química pura detectada por estos núcleos, y el sabor es una percepción compleja que va a integrar el olfato y la textura o temperatura captada por el nervio trigémino, el nervio 5.
Bien. Sistema ventricular y la barrera hematoencefálica. Bien. El líquido cerebroespinal circula por un sistema de cavidades para amortiguar y nutrir el cerebro. La circulación se produce en los plexos coroideos. Circula por los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, o como el acueducto de Silvio, y se va a reabsorber en el espacio subaracnoideo, en sus granulaciones hacia la yugular. Analizando el líquido cerebroespinal, tenemos como 3 axiomas. O sea, esto quiere decir que son como verdades irrefutables. Esto quiere decir, si la glucosa está baja, significa que hay bacterias presentes en este líquido. Si hay presencia de bajos cloruros, hay una sospecha de una tuberculosis. Y si las proteínas son altas, puede haber una inflamación o una infección. También hay sitios que no están protegidos por la barrera hematoencefálica, o sea que no va a permitir el paso de moléculas. Acá tenemos el esquema de la barrera hematoencefálica, y estos sitios u órganos son la glándula pineal, la melatonina, o la hipófisis, que se dirían por las hormonas, los plexos coroideos y el área postrema, que es el centro del vómito que muestrea toxinas en la sangre. Ahora vamos a hablar de la irrigación. El encéfalo depende de un flujo constante. 4 minutos sin sangre van a causar un daño irreversible. Bien, ahora tenemos en cuanto a... acá está. Unas hermosas imágenes que las voy a dejar al final como bibliografía de disección anatómica de la Universidad de Buenos Aires. Y tenemos el territorio anterior, que es el carotidio. La cerebral media va a irrigar la cara y el brazo. La cerebral anterior va a irrigar la pierna, según el homúnculo. Tenemos el territorio posterior, que es el vértebro basilar, que la cerebral posterior irriga la corteza visual. Si falla, va a nublarse la vista. Y la vena de galeno. Disculpas. Acá tenemos las venas. La vena de galeno es una malformación. No, es una malformación en esta vena de galeno. Puede comprimir el acueducto de Silvio, causando hidrocefalia supratentorial e insuficiencia cardíaca por el alto flujo sanguíneo. Acá tenemos el homúnculo sería el homúnculo somatosensorial y el homúnculo motor. Bien. Ahora vamos a pasar a las consignas de esta semana, la semana del 11 de junio. Primero se nos va a pedir identificar y describir el conducto del aparato ciliar encargado de reabsorber el líquido intraocular o humor acuoso, y explicar brevemente qué sucede si se obstruye. Bien, el conducto mencionado, o sea, el encargado de la reabsorción del líquido intraocular o del humor acuoso, es el seno venoso de la esclera, que comúnmente se lo conoce como el conducto de Schlemm. Está acá. Se localiza en el ángulo iridocorneal, es decir, la unión entre el iris y la córnea. Es adyacente al cuerpo ciliar en la cámara anterior del ojo. Fisiopatología e implicancias. Este conducto va a drenar el humor acuoso, es decir, el líquido intraocular producido por los procesos ciliares, hacia el sistema venoso. Si el conducto de Schlemm se obstruye, el humor acuoso no se puede reabsorber, acumulándose en las cámaras del ojo. Esto va a generar un aumento de la presión intraocular, conocido clínicamente como glaucoma. Acá tenemos la imagen de un ojo sano y cómo se vería con el glaucoma. Aumenta la presión y no se ve. La persona no va a poder ver. Bien, al aumentar la presión dentro de la esfera ocular, las estructuras más elásticas y fáciles de comprimir son las venas, debido a que sus paredes son más delgadas en comparación con las arterias.
La compresión de las venas retinianas dificulta el retorno sanguíneo, provocando una isquemia y dañando gravemente a la retina. La retina se va a ver gravemente afectada ya que contiene los fotorreceptores, los cuales demandan un alto aporte de oxígeno que se ve interrumpido ante esta falla circulatoria. Acá tenemos una imagen de cómo se vería el ojo con esta isquemia. Y acá cómo se vería un ojo normal. Bien. ¿Cómo se ve un fondo de ojo? La anatomía y su descripción. El fondo de ojo nos va a permitir evaluar las estructuras de la retina mediante un instrumento que se llama oftalmoscopio. Los componentes principales se van a describir de la siguiente manera. Primero tenemos a la papila óptica o disco óptico. Aquí. Es el punto por donde los axones de las células ganglionares van a converger para formar el nervio óptico y por donde ingresan los vasos sanguíneos centrales de la retina. Se ubica anatómicamente hacia el campo nasal, más cerca del vértice de la órbita y de la nariz. Debido a que carece de fotorreceptores, se corresponde fisiológicamente con el punto ciego. Y después tenemos a la mácula lútea y la fóvea, que se sitúan lateralmente a la papila, orientadas hacia el campo temporal. La mácula es una zona especializada de la retina y en su centro exacto se encuentra la fóvea, la cual carece de vasos sanguíneos superficiales para evitar la dispersión de la luz. Es el punto de máxima agudeza visual. Bien. Fotorreceptores. En la retina encontramos dos tipos de receptores, los conos y los bastones. Los conos van a estar concentrados densamente en la fóvea. Acá tenemos los conos y los bastones. Concentrados densamente en la fóvea. Son los responsables de la visión en condiciones de alta luminosidad, es decir, la visión fotópica, la percepción de los colores y el detalle fino. Los bastones están distribuidos principalmente en la periferia de la retina, son altamente sensibles a la luz y se encargan de la visión en la oscuridad o la penumbra, que es la visión escotópica, y también de la detección del movimiento, pero no van a percibir colores. Ahora, la capa pigmentaria es la última capa de la retina, o sea, la más externa. Contiene melanina, lo que nos permite absorber el exceso de luz y evitar el reflejo o rebote de la misma dentro del globo ocular, asegurando una imagen nítida. En la exploración con el oftalmoscopio, la refracción y la absorción de la luz sobre esta superficie genera un reflejo característico que le indica al examinador la correcta localización de la mácula, o sea, de esta lucecita, digamos. Bien, alteraciones de la vía óptica. Siguiendo la descripción del Snell, hay tres tipos de lesiones típicas de la vía óptica. Primero tenemos la lesión en el nervio óptico derecho antes del quiasma. La lesión se produce entre el globo ocular derecho y el quiasma óptico. En este punto viajan juntas tanto las fibras temporales como las nasales correspondientes a la retina del mismo ojo. Se va a provocar entonces una anopsia completa del ojo derecho, es decir, una ceguera en este ojo derecho. El campo visual del ojo izquierdo se va a mantener intacto. Y en segundo lugar tenemos la lesión sagital en el quiasma óptico, por ejemplo, por un tumor de la hipófisis. La lesión se va a localizar en la línea media del quiasma óptico, donde se cruzan, es decir, se decusan únicamente las fibras que provienen de las mitades nasales de ambas retinas. ¿Qué defecto visual va a provocar? Bueno, como las fibras nasales de la retina captan el campo visual temporal externo, su sección produce una hemianopsia bitemporal, mil disculpas, que es decir, la pérdida de la visión en los campos temporales o laterales de ambos ojos, conocida como visión en túnel. Por último, tenemos la lesión en el tracto óptico izquierdo,
o cintilla óptica que sucede después del quiasma. Sitio de la lesión. Se produce entre el quiasma óptico y el cuerpo geniculado lateral del tálamo izquierdo. Este tracto va a transportar las fibras temporales del ojo izquierdo, que no se cruzan, y las fibras nasales del ojo derecho, que ya se cruzaron. Como defecto visual, va a dar lugar a una hemianopsia homónima contralateral, en este caso derecha. El paciente va a perder la capacidad de ver la mitad derecha del campo visual de ambos ojos, el campo temporal del ojo derecho y el campo nasal del ojo izquierdo. Esta es toda la bibliografía que usé, que incluye el SNEL, el Atlas de Anatomía Humana, que son las imágenes de resecciones cadavéricas, y la mayoría son bibliografía que ha mandado el profesor al grupo de WhatsApp. Eso es todo. Muchas gracias.